Muy buenos días, mis queridos hermanos, sobre todo al instituto, a IBI, que Dios nos ha tenido a bien consentir, amar, como siempre, para darnos esta verdad, esta palabra. Qué bueno que estás aquí para que tú puedas todavía conocer más y más a Dios y sobre todo entender verdaderamente quién es tu Padre, quién es Dios, qué es tu vida y Él te puede hablar, porque solamente Él nos puede hablar. Ahora, vamos a iniciar lo que sería un trimestre que tal vez nos lleve otro trimestre, no sé cuánto tiempo, para llevar el libro de Nehemías. Pero lo único que yo pido en esta clase, como siempre, no son exámenes, es un manual el cual tú puedes realizar. A veces doy citas, no las leo, sino doy la interpretación, pero tú tienes que exponerla, tienes que hacer ese manual. Y los que no pueden hacerlo por medio de computadora, no hay problema. Pueden hacerlo en su cuaderno, me lo dejan en la oficina y no hay ningún problema, de la Congregación del Sur. Entonces, lo que sí me da mucho gusto darte la bienvenida y vamos a orar para que hoy que tú estás aquí, verdaderamente Dios pongas esto en sus manos y puedas terminar y concluir esta enseñanza tan hermosa como todas las que Él tiene y hagámoslo. Señor, te damos gracias, Padre, por este nuevo trimestre, por esta nueva enseñanza. Señor, háblanos tú al corazón, ayúdanos a poder, Señor, verdaderamente estar en toda la enseñanza para que pueda ser nutrida mi vida, la vida de mis hermanos y sobre todo, Señor, que tú nos hables, Padre, para nuestras vidas, para bien nuestro. Señor, te damos gloria, te damos honra y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿qué particularidad de nuestro Dios? Él siempre encuentra personas que de verdad le sirve en lugares que son sorprendentes. Si usted recuerda, un inocente, según que sufría prisión en Egipto, ¿no? Y era inocente. Un asustado labriego que trata de ocultarse tras la puerta de su casa en Ofra. Un pequeño que pastorea su rebaño en las colinas de Belén. Y aunque todos ellos fueron reconocidos, recompensados en un tiempo, con fama y honores, sus comienzos nunca fueron fáciles. Nunca. Pero el caso de Nehemías es algo distinto. Porque su historia comienza en medio de una lujosa corte imperial de Persia. El relato de todo cuanto vino a sucederle es ejemplo de una firme obediencia, de una prueba de valor sin igual, de un espíritu de oración, una voluntad de fidelidad, de compañerismo y de confianza que debería de ser digna de imitar. A ver, yo sé, usted me va a decir, es que nosotros tenemos un punto, sí, a la plenitud del varón, sí, de Jesucristo, de nuestro Señor. Y esa no la quita nadie. Pero lo que nos muestra y que tenemos que ir es a donde este hombre, pues es Dios, porque nos deja la verdad y hay una muestra de que sí se pueden hacer las cosas en el corazón. Ahora, vamos a iniciar con un trasfondo. El trasfondo de él, de los momentos que se están viviendo. Cuando los soldados de Babilonia entraron en Jerusalén en el año 586 a.C., dejaron tras de sí una ciudad devastada totalmente. El magnífico templo de la ciudad, erigido por Salomón 4 siglos antes, quedó reducido a escombros, cenizas. Las puertas de la ciudad, todos los edificios principales acabaron envueltos en llamas. Había imponentes murallas que fueron demolidas con el fin de asegurarse de que sus moradores, sumidos en la pobreza, no pudieran organizar una revuelta como la de Sedequías. Tan solo los más pobres de entre los pobres se quedaron en Jerusalén, mientras que el resto fue llevado en cautiverio a la lejana Babilonia, perdón.
En la marcha por el polvoriento camino del desierto, los exiliados avanzaban pesadamente. A sus espaldas quedaba una ciudad en llamas y por delante les aguardaba un futuro muy incierto. El peor momento de todos era la idea de que la desolación presente, tal como Jeremías proclamaba, incansable, sensato y valiente en todo momento, era algo que Dios había permitido. El castigo infligido por Nabucodonosor palidecía ante la inmensa culpa y la desesperanza. Si Dios estaba contra ellos, a lo mejor hubieran pensado, ¿verdad? ¿Quién iba a estar a favor suyo? Aún así, no todo estaba perdido. Habría un momento en el que la palabra profética de Isaías se iba a convertir en gloriosa realidad. Su iniquidad sería perdonada y resurgirían tras el exilio como pueblo curtido en el sufrimiento. A lo largo de muchos siglos, Israel había sido acaudillado por grandes personajes, a pesar de pagar un alto precio por ello. Abraham había obedecido a Dios y una nueva raza apareció sobre la faz de la tierra. Un pueblo que de hecho estaba destinado a dejar su impronta y hacer historia a una escala mundial. Se sobrepuso a la adversidad. José había salvado no solo a su familia, sino a sí mismo a otras naciones. Moisés, sometido también a prueba en circunstancias adversas, había guiado al pueblo israelita hacia la libertad. Y grandes líderes siguieron el ejemplo. Así Josué conquistó una tierra hostil. Gedeón consiguió reunir un ejército sin apenas contar con los medios necesarios. David fundó una ciudad imperecedera y Salomón construyó allí el templo. Pero para unos exiliados que estaban abatidos, estos distantes ecos de un pasado glorioso no representaban más que un amargo recuerdo de algo que ya no era. Su rey, privado cruelmente de la vista, retenido prisionero con grilletes, humillado en su dignidad, caminaba junto a su pueblo cautivo hacia una tierra extranjera. Pero aunque en esos momentos les fuera imposible creerlo, el futuro les reservaba muchos venturosos días. Dios estaba a punto de hacer surgir nuevos caudillos dispuestos a hacer frente a nuevos retos. En la lejana Babilonia no estarían solos. Ezequiel iba de hecho a ponerlos a prueba, enfrentándolos a mayores desafíos y recursos inesperados. Y en un entorno pagano, el relato de Daniel y sus compañeros instaba a poner en práctica principios inconmovibles. El Dios que estaban poniéndoles a prueba iba a hacer aparecer en escena a un príncipe persa que sería el artífice de su salvación. El pueblo israelita regresaría a su tierra, ahora devastada totalmente por la guerra, y reanudarían su vida en el punto en el que había sido truncada, pero con líderes con visión que habrían de servir de inspiración. Ellos fueron retados por una palabra profética renovada. El pueblo de Dios tenía grandes y nobles proyectos. Ageo, Zacarías y Malaquías manifestaban una verdad que calaba hondo en el pueblo, que acababa de volver a su tierra. Confiando en la voluntad del Señor, Zorobabel acometió la tarea de organizar la reconstrucción del templo. Esdras proclamaba sin desmayo la centralidad de la palabra revelada, y Nehemías, por su parte, hacía cuanto estaba en su mano para que pudieran ser reconstruidas las murallas en ruinas. Cada generación cuenta con sus propios líderes, capacitados por Dios mismo para la tarea que se les va a encomendar. ¿En dónde sitúa Nehemías su relato? A mediados del siglo V a.C., de forma clara y rotunda. No hay razones de peso que induzcan a poner en duda fecha y contexto. Se asume que formaba parte del personal de la corte del rey de Persia, en su palacio de invierno en la ciudad de Susa, suroeste de Irán, lugar ya famoso en virtud de hechos prodigiosos ocurridos en tiempos de Daniel y de Esther.
Él era servidor del rey Artajerjes, monarca reinante sobre el vastísimo imperio persa de 464 a 423, y esos dramáticos acontecimientos de los que se nos da noticia, nada más empezar el propio relato de Nehemías, habrían tenido lugar hacia el 455 a.C. Y a pesar de las divergencias de opinión entre los expertos respecto a la fecha de la llegada de Esdras a Jerusalén, hay quien afirma que fue previa al propio Nehemías. La fecha exacta del relato del copero del reino ha sido discutida con rigor académico. En la presente exposición que vamos a dar, nos guiaremos por la fecha que nos proporciona la escritura al hacer mención expresa de la llegada de Esdras a Jerusalén hacia el 458 a.C., haciendo Nehemías su aparición unos 13 años más tarde. Nehemías es un personaje que debe ser considerado como algo muy original, capacitado autor dentro de ese amplio muestrario que ofrece el Antiguo Testamento. En el apartado de las biografías. Él fue llamado a servir a Dios en un momento en el que el pueblo israelita, todavía anonadado por lo sucedido, empezaba a recuperarse de la tragedia de la deportación y del exilio. Primero fueron vencidos por Babilonia y posteriormente por Persia. Sobrevivieron como pueblo sometido, privados tanto de su rey como de su identidad nacional y de sus principios espirituales. En el exilio no habían dispuesto ni de tierra propia ni de templo. Los gloriosos tiempos del profetismo eran cosa de un pasado ya muy lejano. Ahora muchos de ellos habían regresado a Judea, se imponía recuperar un sentido de identidad común como pueblo de Dios en continuidad con el pasado. Nehemías no era rey, pero su actitud y sus palabras recordaban las grandes empresas acometidas en el pasado como un gran reino. No era profeta, pero tanto en dicho como en hecho evocaba lo más granado de ellos. Y a pesar de no pertenecer a la casta de los sacerdotes, apoya su causa y da muestras de poseer los rasgos característicos en el diario convivir. Como una figura emblemática, les lleva a pensar que los días de gloria y esplendor como el pueblo de Israel no tenían por qué ser cosa del pasado. Y sin estar designado para el puesto, emprendió una tarea común reservada a los reyes, de reedificar, de repoblar y reformar en lo espiritual a un pueblo derrotado, a un pueblo que venía de las consecuencias de su pecado. Como si de un Ezequías o de un Josías se tratara, convoca a la gente para que renueve con ahínco la dedicación, centrándose en grandes festividades del culto e instándoles a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Ahora, no se puede decir que Nehemías fuera un profeta en el sentido habitual del término, pero el modo en que fue llamado a servir en Jerusalén repite de forma literal la fórmula propia para el caso: palabras de Nehemías. Y hay momentos en los que de hecho asume una función que es muy propia de un profeta. Transmite con valentía el mensaje recibido de parte de Dios y le dice al pueblo cómo actuar en consecuencia, obediencia a ese llamamiento divino. Siempre está en una patente confrontación con unas gentes de Judea empecinadas en lo burdamente material. Nehemías plantea retos sociales con franqueza, con determinación propia de los profetas del siglo VIII a.C.
respaldando la seriedad de su determinación en un acto simbólico. Algo asimismo típico del ministerio de los primeros profetas. Y al igual que aquellos hombres que hablaban de parte de Dios, él también es el blanco de mensajes engañosos de falsos profetas. Entonces, sin ser sacerdote, alienta ese ministerio y toma parte junto con los sacerdotes y sus iguales en Levítico en actos públicos de renovación espiritual, fomentando así la causa de los ideales de santidad ejemplar en el sacerdocio. En oración siempre penitente, con un recuerdo agradecido de las antiguas bendiciones de parte de Dios recibidas, de las promesas de Dios, Nehemías asume funciones sacerdotales en intercesión por el pueblo. Promueve y toma parte en demostraciones de una fiel adoración a escala nacional. Nehemías viene a ser recordatorio visible para él, pueblo israelita, de la inmutable gracia de Dios. Las circunstancias eran muy distintas y las instituciones que daban sentido a su existencia ya no estaban ahí, pero el Señor permanecía a su lado. Levantó nuevos líderes que les infundieron ánimos y les ofrecieron una nueva visión para el futuro. Suministró nueva savia en una comunidad que se había vuelto vulnerable. Un copero que gozaba del favor real y en el seno de una corte pagana va a ser ese instrumento que Dios va a utilizar para llevar a efecto la renovación de Israel. Ahora, en temas, era un hábil narrador. Nehemías alienta un propósito mayor que una historia singular. Él quiere presentar sucesos históricos, quiere encerrar una enseñanza, y para esto se sirve de un relato que transmite principios doctrinales, morales y espirituales. Entonces, el libro es una crónica personal, libre de artificio, como un pronunciamiento teológico de carácter dinámico, con una habilidad consumada. Se une la experiencia subjetiva de un hombre profundamente convencido de la guía de Dios para su vida, con grandes verdades objetivas que Dios ha revelado no de forma exclusiva a un líder excepcionalmente bien capacitado, sino a todo su pueblo como comunidad creyente. Y entonces el libro se suma y enriquece mensaje y testimonio comunitario de Israel como pueblo elegido por Dios en su presentación de 4 grandes temas: su visión de la doctrina de Dios, la consagración a las Escrituras, su experiencia de la oración y el ejemplo como líder del pueblo. A lo largo de las memorias de Nehemías, vamos a ver la visión de la doctrina de Dios. Recalca la necesidad de una verdad objetiva. El tiempo que señala lo de subjetivo hay en la propia experiencia. Apreciación de que no siempre se ha dado en el devenir de la historia de la fe. En esta actualidad hay un periodo en que la percepción subjetiva de la inminencia de Dios pesa nada más que la realidad objetiva de su trascendencia. Dice David F. Wills, que sostiene que la identidad de la iglesia se desvanece cuando lo trascendente se disuelve en lo inmanente, se desvirtúa a sí mismo, allí donde la fe teocéntrica, la fe que tiene su centro en Dios como una realidad objetiva, pasa a convertirse en una fe antropocéntrica, la fe que se centra en un interés terapéutico en el propio yo. Y Nehemías proclama acerca de que Dios, como un ser santo, verdadero, viene a ser
saludable antídoto contra manifestaciones extremas de una experiencia cristiana subjetiva, bajo la influencia soterrada y sutil del pensamiento moderno. Concede mayor importancia a cómo uno se siente que aquello que Dios haya podido proclamar, estando pues mucho más interesados en lo novedoso y las experiencias extraordinarias y fuera de lo común, que en el cimiento inconmovible de la verdad que le es revelada. Los coetáneos de Nehemías necesitaban que se les recordara una vez más la unicidad de la realidad de lo que era Dios. Un periodo posesílico. Era comprensible ese anhelo en realidades que tranquilizan. Judá se había visto privado de la libertad política, hecho que Nehemías no pasó por alto. Ni siquiera podía proclamar lealtad a su propio rey. A pesar de su reciente reconstrucción, el templo ya no tenía la impresionante planta del edificio original de Salomón. Pero aunque todo eso es cierto, Nehemías insiste en dar continuidad dentro del marco de grandes realidades como algo auténtico, vivo, en el centro mismo de la fe de Israel. Por encima de todo ello, Dios seguía mostrando su favor. Él no había cambiado. En el curso de la narración, Nehemías vuelve con entusiasmo al tema primero de la grandeza de Dios. Ciertamente mensaje de aliento para gentes desalentadas en cualquier generación. Dios es soberano, universal, Dios del cielo. Era un título de divinidad en la religión persa, pero Nehemías lo utiliza con dramática intención apologética. Yahvé, el Señor, es el único. Dios del cielo, no Ahura Mazda, Dios inexistente de los persas de su tiempo. Esto está en el capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 4 y capítulo 2, versículo 20. Ese era un título de divinidad en la religión persa. Ya ves, el Señor es el único, capítulo 9, versículo 6. Nehemías tiene noticia de la penosa situación de Jerusalén. Está en la lejana Susa. Dios controla el mundo entero y Él no va a dejar de cincelar el destino de su pueblo a donde se encuentre, sirviéndose de un copero hasta ese momento desconocido para poner por obra sus propósitos. Es más, en la soberanía no se lo puede despejar el camino para aquellos que le honran, sino asimismo frustrar los designios de cuantos se le opongan. Capítulo 4, versículo 5, 15, lo iremos viendo. Ahorita lo que le estoy dando es verdaderamente partes del tema. Es el único que puede transformar una cruel maldición en bendición inconmensurable. Capítulo 13, versículo 2. Dios es completamente merecedor de toda la confianza. Es un Dios que guarda el acto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus promesas. Guarda el pacto. Capítulo 1, versículo 5, capítulo 9, versículo 32. Y si Él es fiel a sus promesas, según capítulo 9, versículo 8, del mismo Nehemías, los acontecimientos que van a desembocar en trágico destierro son una terrible consecuencia de esa deslealtad de Israel. Al no haber cumplido con las ordenanzas del pacto, sufrían ahora justo castigo, pero tal como Isaías anunciaba, no por ello iban a ser abandonados. Ese amor fiel de Dios no experimentaría cambio alguno, ni tampoco iba a ser revocado el pacto de paz. Dios es absolutamente santo. Lo primero que manifiestan quienes sufren gran aflicción. No es el reconocimiento de una liberación presente, sino el alivio de un perdón eterno.
Nehemías admite ser un pecador que vive inmerso en un mundo rebelde, tanto en el pasado como en el presente. Tras recibir el perdón, el pueblo de Dios no ha de comportarse para recibir la aprobación humana, sino en conformidad con el patrón de la santidad de Dios. Ellos tienen que ser santos, porque Dios es santo. Nehemías estaba decidido a obrar en su vida en reverentes temor a Dios, y había más personas dispuestas a ser como él. Lo vamos a ver. Dios es misericordioso y compasivo. Cuando Él establece su pacto con Israel, Él ya sabía que le iban a fallar, advirtiéndoles de las graves consecuencias de esas inevitables transgresiones. Sufrirían exilio en tierras muy lejanas, pero si se volvían a Él arrepentidos, los iba a llevar de nuevo a la tierra que les había dado como prueba de su misericordia. Ante ofensas sin fin, el perdón se multiplicaba infinitamente, haciendo de nuevo de ellos un pueblo restaurado. Dios es literalmente, como dudarlo, un Dios de perdón y misericordia. Dios es excepcional, Dios es poderoso, y nada hay que pueda impedir que Él lleve a efecto su propósito para con su pueblo. El Dios tan grande que creó el universo convirtió a un Abraham sin descendencia en padre de multitudes, que liberó a ese pueblo suyo de la esclavitud de Egipto con mano fuerte. El lenguaje de Éxodo podría sin duda llevarlos de vuelta a casa. Además, sus intervenciones no están limitadas al ámbito del acontecer histórico. Inciden de forma directa e inmediata en el diario existir, allí cuando su pueblo está siendo víctima de un opresor demasiado poderoso para ellos, en situaciones de absoluto acoso por parte de sus enemigos. Su Dios lucharía a favor suyo, al centrar su auténtico gozo en recursos espirituales, y la fortaleza física le sería siempre renovada. ¿Es infinitamente misericordioso nuestro Dios? Sí. El proyecto de Nehemías recibe la aprobación del rey, pero no porque estuviese en lugar adecuado en el momento oportuno, sino porque la mano misericordiosa de su Dios, capítulo 2, 8 y 2, 18, estaba a favor suyo. Él no trata a las personas o las comunidades según sus merecimientos, sino que traza y diseña sus planes para un bien común. Es un Dios cercano, aún siendo trascendente y Señor de los cielos. Dios no se muestra apartado ni distante. Él está junto a su pueblo, poniendo en todo momento en sus corazones lo que mejor les conviene. Cuando surge el peligro, los alerta con advertencias. Capítulo 6, versículo 12. Y cuando están indecisos respecto al camino a seguir, hace patente su deseo para con ellos. Capítulo 7, versículo 5. ¿Dios es justo? Sí. Al igual que muchos otros servidores de Dios a través de los tiempos, Nehemías tenía que hacer frente a una enconada oposición. Era normal. Tanto él como sus coetáneos debían contar con que llegaría el día en que todas las injusticias serían eliminadas, quedando sometidos a los transgresores y los inicuos al juicio de Dios. Los enemigos no solo habían insultado a Nehemías, sino que asimismo habían despreciado a Dios. Capítulo 4, versículo 4 al 5, capítulo 6, versículo 12. Pero Dios conocía también los pecados y las transgresiones de su propio pueblo. Si su pueblo suyo optaba por hacer caso omiso de su mandamiento de amar al prójimo, atreviéndose a extorsionar al pobre, capítulo 5, versículo 1 al 13, ellos también experimentarían ese juicio. Capítulo 9, versículo 33. Estoy hablando, todos los capítulos y versículos que estoy dando en este momento son de Nehemías. Ezequiel había hecho saber a las gentes de su tiempo que Salomón había sido objeto de castigo divino, no solo por razón de su obscena inmoralidad, sino porque habían hecho oídos sordos ante el clamor de los pobres. Jerusalén estaba expuesta a correr la misma suerte de Sodoma, si persistían en la falta de compasión por los necesitados. Dios no dictaba normas en un caso para después ignorarlas en otro. Y bueno, ya estamos a punto de terminar. Nehemías
sirvió a Dios en cuerpo y alma. De hecho, su deleite estaba en encontrar el rostro de Dios, capítulo 1, versículo 4. Se regocijaba reverente en su glorioso nombre, capítulo 1, versículo 11. En cumplir su voluntad, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 4 al 5. En reconocer la bondad de Dios, capítulo 2, versículo 8 y 18. En servir a su pueblo, capítulo 2, versículo 12 y 17. En confiar en su poder, capítulo 2, versículo 20. En mostrar el amor de Dios, capítulo 8, versículo 10. En recordar su generosidad, capítulo 8, versículo 13 al 18. En gozosa evocación de su fidelidad, capítulo 9, versículo 5 al 37. En obedecer los mandamientos de su ley, capítulo 10, versículo 29. En infundir aliento y esperanza en los siervos de ese Dios, capítulo 10, versículo 37 al 39, capítulo 13, versículo 10 al 13. Y su consagración a las Escrituras. Una de las cosas y facetas más interesantes de la literatura posterior al exilio es el modo en que los autores reflexionan acerca de lo dicho y hecho por Dios en esos tiempos, en esos primeros tiempos. Como pueblo suyo, atesoran la escritura, la historia de su rescate, la liberación como pueblo escogido, esforzándose por interpretar otra vez su mensaje para los nuevos tiempos. En el corazón mismo del relato de Nehemías descubrimos una lectura bíblica de carácter insólito en la ciudad de Jerusalén. En el pecado y nuestras consecuencias y volver verdaderamente a meternos a esa verdad, quién es Él. No era, sin embargo, un encuentro propiciado por el templo, sino por la insistencia. No estaba limitada ni a sus funcionarios ni al reducido grupo de privilegiados que tenían acceso a un área restringida. Esta lectura se iba a celebrar en una plaza pública y absolutamente todo el mundo, ya fueran jóvenes, viejos, hombres, mujeres, por igual, ansiosos de participar. Y aunque en este caso es Esdras el que lleva la voz cantante, Nehemías se une a él en un esfuerzo por animar a la gente a que reaccione ante lo que escuchan. Capítulo 8, versículo 9 al 11. Y lo que inspiraba, enseñaba y daba forma al mensaje de Nehemías era justamente la palabra de Dios. Nehemías recibió su inspiración de las Escrituras. La historia de los hombres, de las mujeres a los que Dios llama y prepara en el transcurso de los siglos ha sido fuente de constante inspiración para él. Grandes figuras del Antiguo Testamento. Era un noble y hermoso reto. Abraham habría creído en la promesa hecha por Dios. Capítulo 9, versículos 7 al 8 y 23. Moisés había compartido la palabra de Dios. Capítulo 1, versículos 7 al 8. Capítulo 8, versículo 1 y 14. Capítulo 9, versículo 14. Capítulo 10, versículo 29. Capítulo 13, versículo 1. Aarón había pasado a ser siervo de Dios. Capítulo 10, 38, 12, 47. Y capítulo 12, 47. David, capítulo 12, 24, 12, 36, 37, 12, 45 y 46. Y Asaf, 12, 46. Habían fomentado el espíritu de alabanza a Dios y en épocas recientes Zorobabel, capítulo 7, 7, capítulo 12, 1, capítulo 12, 47. Habían construido el templo del Señor. Pero Nehemías tenía muy en cuenta los relatos precautorios de las Escrituras. Salomón había olvidado el carácter santo de Dios. Capítulo 13, versículo 26. Ignoró además sus advertencias, lo cual había tenido consecuencias verdaderamente que fueron un desastre. En realidad Nehemías había sido enseñado por las Escrituras y no era únicamente las grandes figuras lo que le llamaba su atención, ni ser él el protagonista, ni ser él algo que no fuera. En los tiempos de juventud, el verbo vibrante de esos escritos, con sus verdades, sus sabios consejos, sus advertencias, unido a la esperanza de una promesa muy fiel, se habían adueñado de él
con mente abierta, receptiva, había entendido los grandes relatos del Antiguo Testamento como algo mucho, muy especial. Dentro del Pentateuco, las historias y las sentencias de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son una realidad constante para él, al igual que los son también las narraciones de Josué, de Jueces, de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes. Tampoco faltan ecos de las enseñanzas proféticas de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y de los salmos más gloriosos. Lo vamos a ver en este libro. Las escrituras habían modelado a Nehemías. La obediencia a la palabra era algo primordial en su vida. Y ya de joven se le había hecho patente la autoridad, el carácter persuasorio, la fuerza, la importancia que dimanan de la palabra. Y de forma previa al exilio, el pueblo israelita se había gloriado en la existencia de la tierra, el templo, el trono, el libro y las fechas. Desposeídos de su territorio, privados del templo, carentes de rey, se vuelven con renovados votos al libro que Dios había tenido a bien otorgarles, esa palabra revelada que tomaba cuerpo en la ley de Moisés, la obediencia a esa ley en términos de la observancia del sábado había pasado a ser señal distintiva de su exclusividad, aunque la alianza sabática era secundaria. La palabra era lo primordial. Nehemías aprendió a amar esa ley y su entrega y el compromiso con las escrituras se hace evidente en sus oraciones, en su espíritu de servicio, en el testimonio, en la conducta. Su estímulo, su aliento lo encontraba en sus promesas. El reto lo planteaban sus advertencias y la riqueza de todo ello estaba residido en sus ideales. Y bueno, hermanos, damos gracias a Dios. Todavía me falta, ¿verdad? Ok, no, todavía. Vamos a terminar su experiencia en la oración y el ejemplo como líder. A ver, vamos a ver qué pasó con su experiencia en la oración que vamos a ver. Nehemías usa una narrativa para transmitir a los lectores la importancia de la oración. El libro abunda en grandes pasajes dedicados a ponerla en práctica. Comienza con oración en Persia, concluye con oración en Jerusalén. El relato hace recapacitar acerca de las múltiples dimensiones de la oración, la adoración, la acción de gracias, la confesión, las peticiones y la intercesión. Hay oraciones de angustia, lo vamos a ver, oraciones de gozo, oraciones que buscan protección, oraciones de dependencia y de entrega. Lo que aquí encontramos no es testimonio de una oración compasiva, perseverante, personal y corporativa. La oración le proporciona a Nehemías perspectiva. Capítulo 1, versículo 11, este hombre le amplía horizontes, Dios del cielo. Capítulo 2, versículo 4, le agudiza la visión. Capítulo 2, versículo 12, y reduce su ansiedad. Capítulo 4, versículo 8 al 9. Perdón. Hace mucho calor y el ventilador a veces reseca la garganta. Vemos a un creyente que es comprometido, que acude presuroso al lugar de la oración para compartir la angustia, el dolor, confesar errores del pasado, descubrir la tarea que le aguarda en el futuro. Ahora, como ejemplo, como ese líder para su pueblo, las memorias de Nehemías van a conservar la impronta imborrable de su personalidad. Posee tantos y tan variados dones, junto con la experiencia, con sus logros y todo ello comprendido en el curso de una vida. Es prueba más que suficiente de las cualidades que le distinguen a Nehemías. Es uno de los líderes más destacados de Israel, cualidades muy necesarias y pertinentes hoy como lo eran en el siglo antes de Cristo, 5. Noemí era un líder dotado de una compasión infinita. Al saber las necesidades de su pueblo, se sentó y lloró e hizo duelo.
ayunó en oración. Capítulo 1, versículo 4. El amor compasivo es una cualidad principal en un líder. El que carece de eso, poco fruto verá de su trabajo. El brete en el que se encontraba Jerusalén distaba de 1000 kilómetros del palacio real en Susa, pero llevado por su amor hacia su gente, el padecimiento que estaba soportando reducía la importancia de cualquier otra cuestión en su vida. Nehemías era un líder bajo una autoridad superior, preocupado por decidir qué hacer ante tan crítica situación. Busca la dirección de Dios, capítulo 1, versículos 5 al 11. Entonces los líderes tienen que ser guiados. En el desempeño de la función en la corte, Nehemías estaba acostumbrado a recibir órdenes de parte del rey, pero él anteponía a eso su sumisión como siervo en audiencia en la cámara de Dios. Nehemías sabía que era más importante discernir con paciencia la voluntad de Dios que precipitarse a prestar ayuda al pueblo de Dios. Nehemías era un líder de integridad transparente. Ante el trono de Dios reconoce con prontitud sus propias faltas, su necesidad de confesarlas. No solo admite los pecados de la nación, sino también los suyos y los de su casa. Capítulo 1, versículo 6. No es que en la cámara se reconociera a sí mismo como peor que los demás, pero sí que actuó mejor que otros tras salir de allí. Su honestidad era ante Dios y ante el pueblo. Elevó sus quejas los indigentes de Judá ante lo injusto del caso. Nehemías no actuó como hombre libre de culpa, había tomado parte en el préstamo de dinero, capítulo 5, versículo 10, aunque de forma inocente junto con los demás, y no hizo nada para ocultar su participación en un asunto que tenía que ser enmendado. Nehemías era un líder con la visión de algo grande. Los creyentes con una visión no se sienten satisfechos con lo que hay y ven con claridad lo que en cambio podría ser. Dios había sembrado en el corazón de este líder un plan que podía transformar el destino de Jerusalén, capítulo 2, versículo 12, liberando al pueblo de la ignominia, capítulo 1, versículo 3, la inseguridad y la pobreza, una espantosa degradación de la ciudad. Indignaba a Nehemías. No iba a poder descansar hasta poner en práctica el plan que ya tenía en mente. Nehemías era un líder verdaderamente consciente de su vulnerabilidad. Los líderes nunca son perfectos. Todos tienen algún punto débil que les sitúa en el umbral de un posible riesgo. Sensible, honrado, digno de confianza y dispuesto a asumir riesgos. Llega un momento en que se le hizo evidente que él también podía verse paralizado por el miedo. Capítulo 2, versículo 2. Los buenos líderes no se permiten enamorarse de su tarea hasta el punto de olvidar sus puntos débiles. Más de un buen obrero se le ha visto malograrse su trabajo por haber estado ocupado dando instrucciones a otros que han perdido la vista, la obligación ineludible de todo liderazgo. Ten cuidado contigo mismo. Nehemías era un líder capaz de inspirar a otros. La reedificación de las murallas derruidas no podía cometerse sin crear un equipo bien coordinado, por lo que la primera labor iba a ser la de reclutar gente. Los ciudadanos de Jerusalén eran conscientes de la oposición a la que tendrían que hacer frente, y el identificarse sin más con un nuevo líder suponía un riesgo como buen líder. Nehemías no vacila en ningún momento en hablar del problema con franqueza, del posible resultado de forma convincente y de los recursos con realismo. Capítulo 2, versículo 17 y versículo 20. Nehemías era capaz como líder de reconocer lo conveniente y necesario que es delegar. Podía coordinar el proyecto, pero de ninguna manera podría ejecutarlo por sí mismo. Para ello se asegura de que cada tramo de la muralla sea responsable un equipo en concreto, que se ocupe de contratar a sus propios trabajadores, consiguiendo de ese modo que todos trabajaron poniendo en ello todo su empeño. Nehemías no era un líder que se le diera miedo a las dificultades.
La perseverancia era para el factor primordial. Los problemas iban a surgir de forma inevitable. Y a no mucho tardar, la hostilidad externa iba a discurrir paralela al pesimismo interno. Nehemías como líder se había adaptado a esas necesidades del momento. Las cosas no siempre suceden como se tienen previsto. Cuando las dificultades hacen su aparición, el líder eficiente no se amedranta, sino que busca soluciones alternativas recurriendo también a su ingenio. Y bueno, creo que aquí lo dejamos. Vamos a terminar. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Doy gracias a Dios por sus vidas y nos despedimos. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que tú nos hablas, por la bondad tuya, tu santidad, por todo lo que tú como Dios nunca nos vas a dejar, Señor. Somos nosotros los que podemos ser infieles, pero tú no. Tan grande y maravilloso es tu amor, tu fidelidad, lo que eres tú, Señor, Dios, Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti, Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos poder seguir adelante y, Señor, síguenos hablando tú, en el nombre de Jesús, te amamos y bendecimos por siempre. Amén. Que Dios les bendiga.